entregando una entrevista, concediendo una entrevista a la radio cooperativa, el presidente Gabriel Boric. Vamos a escuchar lo que está diciendo. Entre el gobierno y el Congreso después, si es que gana el rechazo, es que en ningún caso. Analicémoslo después. Yo espero que esto el 4 de septiembre se resuelva y que tengamos una nueva constitución para Chile emanada de un proceso democrático difícil, en donde se discuten cuestiones complejas, en donde hay sectores de la sociedad que no habían tenido expresión política que hoy día levantan su voz, pero que es mucho mejor que se discuta a puerta cerrada. Okay. Presidente Gabriel Boric, ¿hasta qué punto vamos a seguir viendo, por ejemplo, largas filas de personas con mamelucos blancos desfilando hacia un avión, algunos con condena, otros presos, pero otras personas que no han cometido ningún delito y que fueron expulsados durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, incluso muchos con separación de su familia, para constituir sin duda un drama para aquellos que vinieron de Venezuela, llamados incluso por el presidente Sebastián Piñera que vinieran a Chile porque aquí iban a encontrar todas las oportunidades, y finalmente terminamos con un drama que está reflejado en las poblaciones que viven en el norte de nuestro país, donde viven 1.300 habitantes y han llegado ya más de 10.000 emigrantes en forma clandestina o en forma irregular, como dice el lenguaje más correcto de Naciones Unidas. La escena de los mamelucos blancos, como si las personas que producto de la situación interna de su país se ven obligadas a migrar y son expulsadas como si fueran terroristas, no se van a volver a repetir en nuestro gobierno. En nuestro gobierno no van a existir ese tipo de escenas. Esa puesta en escena, digamos. O sea, las expulsiones que establezca la ley, por supuesto. Claro. Tenemos el deber de hacer cumplir la ley. Y si alguien ha ingresado que tenga antecedentes penales o en situaciones irregulares, evidentemente tenemos que hacer valer la ley chilena. Pero esta puesta en escena a la que se hace referencia no va a ser una política de nuestro gobierno. ¿Va a haber algún tipo de inversión social, por ejemplo, en Colchane, que es uno de los pueblos más impactados por esta migración? Por supuesto, y nuestro gobierno, mediante el subsecretario de Desarrollo Social, el subsecretario de Desarrollo Regional y el subsecretario del Interior, ha estado conversando permanentemente con los alcaldes de las zonas más afectadas, porque no podemos desconocer el problema que genera en pueblos como Colchane o en ciudades como Iquique o Antofagasta este fenómeno migratorio que es el tercer fenómeno migratorio más grande en el mundo en este momento, después de Siria y Ucrania. Entonces, claramente estamos conversando para generar infraestructura justamente con esos lugares, y tenemos un plan de infraestructura específico destinado a esas ciudades. Presidente, estamos abusando de su tiempo, lo sabemos, pero tenemos una serie de preguntas cortas que plantearle ya para ir cerrando la conversación. ¿Cuándo vamos a tener un plan de racionamiento de agua para la capital? Presentó uno el gobernador regional hace un par de semanas, pero el ministro de Obras Públicas dijo, sí, lo vamos a acoger, vamos a ver, estamos trabajando en eso. ¿Cuándo hay plan de racionamiento? Bueno, afortunadamente la lluvia que tuvimos durante la semana pasada nos permite algún nivel de respiro respecto a esto, pero tanto el Ministerio del Medio Ambiente como el Ministerio de Energía ya están trabajando en, justamente a propósito de lo que hablábamos de anticiparnos a escenarios, en la eventualidad de que sea necesario un razonamiento. Yo espero que no sea necesario, pero plan de razonamiento vamos a tener, para que en el caso de que sea necesario lo apliquemos inmediatamente. Y eso, o sea, a la gente la llamo, por cierto, a ahorrar agua, pero también hay que entender de que esto no es solamente una cuestión de ahorro personal, tiene que ver también con las grandes industrias que son las que más ocupan agua, con los espacios públicos, en materia de regadío, entonces los municipios, en donde todos tienen que cambiar sus prácticas. Y ahí yo, por ejemplo, felicito a la alcaldesa de Las Condes, Peñalosa, Daniela Peñalosa, ¿sí?, que ha estado actuando justamente y he visto planes, no, la de Vitacura, perdón. Camila Merino. Camila Merino, que ha estado realizando planes justamente en este sentido. Punta Peuco, ¿se cierra o no se cierra en su gobierno? Las cosas no se anuncian, se hacen.
el monumento a Baquedano, ¿vuelve o no vuelve a la plaza que lleva su nombre, Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, como usted prefiere? No hemos discutido en el gobierno en particular la situación de ese monumento, pero yo por lo menos soy partidario de que haya un proceso amplio de participación y en donde ese espacio tan simbólico sea resignificado y en donde además aprovechemos de hacer el eje Alameda Providencia, que es un proyecto del gobernador Orrego que a mí me interesa apoyar. ¿Se va a recuperar la Alameda? ¿En qué plazo, presidente? Porque No solamente recuperar la Alameda, sino recuperar todos los centros cívicos de las regiones en nuestro país que fueron afectadas por enfrentamientos o hechos de violencia. Eso es algo que el ministro Grau está trabajando en conjunto con los comerciantes y con las pymes de los sectores, no solo de Santiago, sino también de Antofagasta, Valdivia, Punta Arenas, Iquique, entre otras ciudades capitales. La Serena, Coquimbo. Otro tema simbólico, la condonación del CAE, es promesa de su campaña. ¿Va a ser universal a todos los que estén morosos allí o hay que focalizar, presidente, porque la plata no sobra y hay algunos de esos profesionales que pueden estar ganando buenos sueldos? La condonación del CAE cuesta del orden de los 8.000 millones de dólares. Si a eso uno suma los créditos Corfo y los créditos del Fondo Solidario, son del orden de los 12.000 millones de dólares. Nosotros vamos a avanzar en la condonación progresiva del CAE, por cierto, generando incentivos para continuar su pago. O sea, a quienes acá uno no puede, porque si uno hiciera lo contrario, todos dejarían de pagar nomás. Y acá los que van a tener condonación son justamente los que tengan más al día. Y eso es algo que tenemos que ir trabajando, cuál es el mecanismo específico, pero condonación del CAE va a haber siempre aparejada a la reforma tributaria. Los gastos de estas características tenemos que hacerlos cuando tengamos los ingresos y por eso también es importante la reforma tributaria. Presidente Gabriel Boric, la deuda histórica, ¿se paga, no se paga? Y si se paga, ¿cuándo se paga? La deuda histórica es un compromiso también de nuestro gobierno, es parte de lo que queremos pagar con la reforma tributaria. Esto es algo que se ha postergado y se le ha faltado el respeto a los profesores, muchos de los cuales se están muriendo. Literalmente, se están muriendo sin que se les pague la deuda. Hay una negociación en curso con el Colegio de Profesores y mi compromiso es que de aquí al fin del gobierno se va a haber pagado va a existir una reparación respecto a la deuda histórica. ¿Es posible pensar en una intervención del Estado al fútbol como ocurrió en Uruguay, por ejemplo? Me preguntan desde el aire libre, en realidad, presidente, porque yo y el fútbol somos medio amigos nomás. ¿Van a volver los carabineros al estadio? Justo ayer conversaba con el senador Matías Walker, que tiene un proyecto de ley respecto al tema del fútbol, en donde por supuesto que vamos a innovar en esta materia. Yo no tengo hoy día, no afirmaría que los carabineros son los que tienen que volver, porque los clubes tienen que hacerse cargo de los espectáculos privados y tienen que mejorar sin lugar a duda, o más bien terminar cualquier tipo de vínculo con organizaciones como las Barras Bravas. Pero va a haber una intervención en materia futbolística. Está la situación del Machi Celestino Córdoba. Se ha conocido de una salida trimestral. Él está condenado por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay. ¿Su gobierno participó en la decisión de otorgarle ese beneficio o es solo exclusiva responsabilidad de Gendarmería? No, esta es una decisión de Gendarmería cumpliendo los estándares objetivos que establece la Corte Suprema para el otorgamiento de este tipo de beneficios carcelarios. ¿Homologar las pensiones de las Fuerzas Armadas con los civiles es un propósito o no? Yo y lo que nosotros vamos a trabajar es para igualar hacia arriba, no hacia abajo. Presidente Gabriel Boric, le agradecemos muchísimo que haya venido a conversar con nosotros aquí en el Diario de Cooperativa esta mañana. Ha sido muy amable. Bueno, ahí Muchas está gracias. Un gusto poder estar la con ustedes en entrevista que ha Cooperativa. concedido